Hola a todos, bienvenidos a Papelería Carabanchel. Hoy os voy a contar cuáles son mis 3 cómics favoritos de Ibáñez. Empezamos. La semana pasada amanecimos con la triste noticia del fallecimiento de Francisco Ibáñez, uno de los dibujantes de cómics, uno de los autores de cómics más importantes en lengua española y por supuesto uno de los más importantes en nuestro país, en España. Ibáñez ha sido uno de los autores más prolíficos a lo largo de su carrera, más de 50.000 páginas rellenas he leído por ahí, uno de los más influyentes también dentro de todos los ámbitos del humor, desde no solamente del mundo de los cómics y del mundo del dibujo, sino que ha trascendido más allá dentro de las películas, dentro de las series y dentro del humor en general de este país. Antes que nada aprovecho para hacer un inciso, es muy importante que dejéis que los niños se acerquen a los cómics, dejad que los niños lean cómics, lean tebeos, lean historietas, lo importante es que lean. Se ve mucho, vemos muchísimo aquí en la tienda, en las librerías y todos los compañeros libreros lo pueden decir lo mismo, se ve mucha gente que sigue despreciando aún a día de hoy los tebeos, los cómics, las novelas gráficas, lo consideran como una cosa infantil. Es igual, es importantísimo que los niños puedan leer tebeos, puedan leer, es la puerta de entrada a más lecturas para adultos, más lecturas para jóvenes, más lecturas para todas las edades. Yo personalmente puedo decir que yo aprendí a leer o empecé a leer gracias a Ibáñez y gracias a Mortadelo. Yo me pasé toda mi infancia leyendo las historietas de Mortadelo, conozco grandísimos lectores, grandísimos autores, grandísimos dibujantes que igualmente, de igual forma, han crecido gracias a los cómics, gracias a las historias en concreto de Ibáñez, pero gracias a todas las historias escritas o dibujadas en cómic. Pero bueno, volvamos a Ibáñez. No quiero hacer aquí un análisis de su obra, ha habido muchísimas páginas escritas sobre él a raíz de su triste fallecimiento de la semana pasada, así que únicamente vamos a centrarnos hoy en 3 cómics, en cuáles son mis 3 historietas a nivel personal. Me vais a permitir que este vídeo sea personal. A nivel personal, cuáles son mis 3 historietas favoritas de este genio del cómic. Y empezamos en orden no cronológico por este cómic del Mundial del año 78, aunque esto es una reedición del año 86 con la famosa contraportada con el indio. Los que tenemos una edad, todos hemos pasado por esta famosísima contraportada. 140 pesetas costaba en su día, reedición del año 86, pero es el primer cómic que hizo Ibáñez sobre un mundial de fútbol. Veis aquí la clásica colección Olé, la colección de nuestra infancia, con sus contraportadas con todos los personajes de la editorial Bruguera. Y empieza aquí lo que fue efectivamente el primer cómic dedicado a los mundiales de fútbol. A partir de entonces vendrían un cómic por cada uno de los grandes eventos deportivos, mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, vueltas ciclistas, que normalmente lo hacía Ibáñez por contrato, lo hacía debido a una obligación con el contrato de la editorial que le obligaban, aunque a él no le interesaba en absoluto el fútbol. En este cómic empiezan los grandes clásicos de Ibáñez en los cómics de deporte, en los Mortadelo y Filemón de deporte, con los típicos desfiles de países, desfiles de personajes. Y luego se suceden un montón de aventuras, como siempre, divertidísimas. Esto es todo un grandísimo clásico dentro de los cómics de Ibáñez, y también es la primera vez que Ibáñez dibuja políticos. Por lo que he podido investigar, es la primera vez que va dibujando caricaturas de personajes políticos, de personajes de la actualidad de entonces. Tenemos aquí en este cómic una de las grandes viñetas clásicas de Ibáñez en esta media página, en una viñeta en la que ocurren un millón de cosas, un montón de detalles, en la que vemos a los personajes enzarzarse en una de sus famosísimas peleas. También cuando termina este cómic está completado, como era habitual en aquel entonces, con un par de historias cortas de Mortadelo y Filemón, como veis en diferentes también estilos, diferentes épocas, y se completa incluso una pequeña curiosidad por una historia de Escobar, una historia del personaje Carpanta, personaje muy famoso de Escobar, otro de los grandes genios del cómic de nuestro país. Y la contraportada finalmente también con esta imagen muy clásica de este dibujo tan clásico de Mortadelo y Filemón montados en una Vespa, y la segunda parte de la contraportada también con otros personajes, aquí el Botones Sacarino, Carpanta, propios personajes también de la editorial Bruguera. Como ya he dicho, también la contraportada muy clásica con esta imagen también llena de detalles de Mortadelo vestido de indio, una imagen que ha estado presente durante toda nuestra infancia.
El siguiente cómic, bastante menos conocido que los habituales Mortadelo y Filemón, Chicha, Tato y Clodoveo. Este es un cómic del año 1987, Chicha, Tato y Clodoveo y El Cacharro Fantástico. El Cacharro Fantástico, Chicha, Tato y Clodoveo de profesión sin empleo. Esto ya veis que ya es de la editorial Grijalbo y también, como siempre, una portada llena de detalles. Unos personajes, Chicha, Tato y Clodoveo de profesión sin empleo, que retrataban bastante bien, que retrataban a la juventud de aquellos finales de los 80. Desde la primera página ya vemos que es una historia bastante diferente a los Mortadelo y Filemón, porque tenemos aquí directamente una cola del paro. Cosa muy típica, desgraciadamente, a finales de aquellos años, y en la actualidad también tenemos la cola del paro, donde nuestros personajes van a intentar conseguir un empleo. Una historia pegada a la actualidad, puesto que en aquella época estaba muy de moda una serie de televisión llamada también El Coche Fantástico, y esto se trata de la versión de Ibáñez, como siempre, El Cacharro Fantástico. Aquí nuestros personajes van a vivir un montón de peripecias también en el puro estilo Mortadelo y Filemón, también con sus porrazos tan característicos y con sus persecuciones al final de los capítulos. Los personajes realmente era lo que más me llamaba la atención en aquella época cuando leímos este cómic por primera vez. Los personajes que, como digo, retrataban bastante bien a la juventud de aquella época, o a un cierto tipo de juventud. Miles de ocurrencias les ocurrían a estos personajes en esta historieta, que ya es un clásico también, que no es quizá de las más conocidas, no son sus personajes más característicos, pero para mí, a nivel personal, es uno de mis cómics favoritos, Chicha, Tato y Clodoveo en El Cacharro Fantástico. Y terminamos este repaso por mis 3 cómics favoritos de Ibáñez, los que con más cariño atesoro en mi colección. Tampoco es que yo tenga una colección extensísima, pero tengo cómics de Mortadelo y Filemón de Ibáñez de todas las épocas. Los que atesoro con más cariño y con más nostalgia, y que más me apetece volver a leer de vez en cuando, son los que tengo desde la infancia. Un cómic que supuso un antes y un después en la forma de hacer cómics en nuestro país, en el estilo del propio Ibáñez, en el estilo gráfico, en el estilo de humor. Una de sus primeras, si no la primera historia larga que se hizo, publicada inicialmente en el año 1969. Esto es una reedición del año 1984 en tapa dura, como digo, inspirado, como vais a ver, en el mercado del cómic franco-belga, que por aquel entonces estaba muy y aún hoy muy por encima del cómic en español. Se trata, por supuesto, y no podía ser otro, de Mortadelo y Filemón y el sulfato atómico. El sulfato atómico, en su reedición del año 1984 en tapa dura, veis que ya directamente desde las contraportadas, desde las páginas de guardia, vemos que es un intento de acercarse al cómic franco-belga. Unas ilustraciones que realmente suponían un antes y un después en la obra de Ibáñez, ya directamente desde esta primera ilustración, que han cambiado en las últimas reediciones, han cambiado el color, han cambiado el tipo de letra, esta letra tan clásica también realizada a máquina de escribir de aquel entonces. Esto lo han cambiado, y han cambiado también los colores, intentando hacerlos más actuales. En esta historia aparece por primera vez el profesor Bacterio, uno de los clásicos personajes también de Mortadelo y Filemón, uno de los clásicos personajes. Hay bastantes también ilustraciones, viñetas, sobre todo en los vehículos, que están un poco mucho calcadas de otros dibujantes, sobre todo franco-belgas de la época. Un gran clásico, una gran historia, como digo, que marcó un antes y un después en el estilo gráfico de Ibáñez, que tardó, según sus propias declaraciones, que tardó 3 veces más en realizar esta historia que cualquiera de las otras que realizaba en aquel entonces. Una historia muy divertida. De nuevo también tenemos aquí una gran viñeta de media página, viñeta clásica también, en la que ocurren un montón de detalles. El dinamismo, el movimiento que tienen estas viñetas, estos dibujos y estos personajes tan reconocibles y tan entrañables, todos ellos hacen realmente que este cómic, aparte de uno de mis favoritos, sea uno de los grandísimos clásicos de la obra de Ibáñez, de Mortadelo y Filemón. Tenemos también aparición aquí de otro de los personajes clásicos de Ibáñez, el genial Rompetechos también. Y aquí termina de nuevo esta historieta, como digo, aquí publicado por la editorial Bruguera.
Y esta ha sido mi selección de mis 3 cómics favoritos de Ibáñez. Podían haber sido muchos más, muchísimos más. Tengo bastantes cómics de diferentes épocas de Ibáñez. Tengo bastantes cómics de las colecciones de los mundiales y de los Juegos Olímpicos también, que me gusta conservar esos, porque a lo largo de toda la vida han ido pasando cómics de Ibáñez que también algunos han ido quedándose y otros han ido desapareciendo con el tiempo. Podía haber sido alguno de los más actuales, por ejemplo este de aquí, El Señor de los Ladrillos, uno más actual, que también me ha acompañado a lo largo de mi vida, puesto que Ibáñez ha sido una constante que desde la infancia hasta hoy en día, cuando uno hacía un viaje o cuando uno se tomaba unas vacaciones, agarraba un cómic de Mortadelo y Filemón y ya sabía que tenía la diversión asegurada durante un buen rato. Y como digo, esta ha sido mi selección, mis 3 favoritos. Dejadme en comentarios cuáles serían vuestros 3 elegidos del gran maestro Ibáñez. Dejadme en comentarios si os ha gustado, como siempre, dejadnos un like, suscribíos, cuidaos mucho y nos vemos pronto.